Saludos compañeros, nuevamente comenzamos con nuestras actividades de capacitación de esta zona escolar. En esta ocasión vamos a analizar un documento que elaboramos como supervisión escolar denominado Reducción del nivel de habilidades cognitivas para el diseño de actividades diversificadas. Todo esto parte de lo que hicimos en la guía del Consejo Técnico Escolar en la sesión número 4, que se denomina de igual modo como Plan de Atención para el Periodo Extraordinario de Recuperación. Todo esto sin olvidar que tenemos ya que tener muy clarificado cuál fue la estrategia que utilizamos como escuela para identificar el abandono escolar y la valoración diagnóstica, porque a partir de estas fechas ya tenemos que empezar a trabajar con este plan de atención, el cual nos va a servir para hacer esta recuperación y sobre todo no olvidar que lo tenemos que cimentar en aprendizajes esperados que seleccionamos en un listado que seleccionamos de igual manera en los ejercicios que hicimos en la guía del Consejo Técnico, pero también considerando que son los de un grado anterior. Entonces, para todo esto nos vamos a basar nosotros en la actividad que hicimos en la guía de CTE en la cuarta sesión, la cual nos pedía que nosotros analizáramos un ejemplo de, en este caso, unas actividades para la atención diversificada y se nos daba aquí se nos clarificaba ya más con un ejercicio en el cual se tomaba como representación el quinto grado, y en este caso el aprendizaje esperado era elabora y sigue instructivos. ¿Por qué se le denomina al final actividad de cierre? No olvidemos que ya en el programa 2017 todas las asignaturas ya nos manejan unas sugerencias para el diseño de las actividades didácticas, pero sobre todo para saber qué estrategias de enseñanza vamos a utilizar y qué instrumentos de evaluación vamos a utilizar también en correspondencia a los aprendizajes esperados que estamos trabajando. Entonces, en esta ocasión se nos está presentando un proyecto en el cual vemos que estamos trabajando una actividad de cierre en la cual, como volvemos a repetir, el aprendizaje es elabora y sigue instructivos, y vemos que la reducción se nos pide en correspondencia al dominio que tienen los estudiantes. Entonces, así como hemos hecho la clasificación en aquellos que tienen una participación y comunicación permanente, aquellos que tienen la participación y comunicación intermitente o aquellos que es inexistente, también aquí tenemos una manera de sistematizar el desempeño de los estudiantes en correspondencia a estos cuatro elementos que nos da, que es un dominio esperado y suficiente o en desarrollo, dominio suficiente apoyados por estudiantes en dominio esperado, en riesgo apoyados por estudiantes en dominio suficiente o en desarrollo, y en riesgo con apoyo de estudiantes en dominio esperado, con monitores. Todo esto ya lo vimos trabajando y también se desarrolló en la guía de CT, y también lo hicimos en el taller intensivo de capacitación docente, en donde se nos dieron ya algunas estrategias para llevar a cabo este tipo de acompañamiento y monitoreos con aquellos estudiantes que tienen un dominio esperado, un dominio esperado o suficiente. Entonces, para esta actividad se nos maneja un ejemplo donde se nos dice que la actividad por nivel, aquí está muy clarificada, dice redacta un instructivo para elaborar un juguete. Posteriormente vemos que hay una reducción y dice busca un instructivo en internet o en otras fuentes sobre la elaboración de un juguete. Posteriormente nos dice pregunta con familiares sobre los juguetes que construían con sus juegos cuando eran pequeños, y por último me dice arma una figura de papel sencilla siguiendo la secuencia de un instructivo. Entonces vemos aquí cómo se hace una reducción de las habilidades cognitivas que va a desarrollar el muchacho en cada uno de esos momentos, porque si analizamos el propósito o la intención del conocimiento, aquí nos dice conoce, describe, interpreta, ¿sí? Y hasta el último conoce recursos gráficos y propicia conocimiento. Entonces, para todo esto nosotros nos vamos a basar en lo que ya nos dice la taxonomía de Bloom, considerando ya los niveles cognitivos y la forma en la cual nos estamos organizando. Entonces, para esto seguimos utilizando el mismo ejemplo y vamos a utilizar los organizadores curriculares que ya vienen en el programa 2017 en cada una de las asignaturas, y en este caso vamos a identificar ese aprendizaje esperado. Como estamos hablando en un ejemplo de quinto grado, nos vamos a ir directamente al que está en tercer y cuarto grado. Aquí está el aprendizaje elabora, interpreta instructivos. Entonces, ya una vez que lo identificamos, nosotros ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a trabajar con él, vamos a ubicarlo para saber cuál va a ser el andamiaje en el cual nosotros vamos a empezar a trabajar, o sobre todo saber cuál es el que vamos a empezar a construir en correspondencia a los niveles cognitivos de cada uno de sus estudiantes. Entonces, una gran ventaja que nos dan el tener estos organizadores curriculares es que podemos saber
cuál va a ser la habilidad cognitiva que tenemos que detonar para lograr el objetivo de aprendizaje que tenemos nosotros ya propuesto, y sobre todo considerando los ámbitos sobre el cual de cada una de las actividades se está desarrollando. En todo esto nosotros tenemos que considerar que el enfoque de la asignatura no nos habla más que del contexto sobre el cual se tiene que implementar ese aprendizaje. Entonces, dentro del enfoque de la asignatura de español, el contexto que se pide aquí que se trabaje es la producción e interpretación de instructivos y documentos que regulan la convivencia. Entonces vemos cómo esto se va enarbolando y se va construyendo a lo largo de este organizador curricular. Entonces, vemos aquí ya la representación de todo el tránsito del estudiante desde que está en preescolar hasta que llega a tercer año de secundaria. Para esto nos sirve el organizador curricular, para ver cuál va a ser el andamiaje y el desarrollo que se tiene. En este caso estamos en este lado, como estábamos trabajando con quinto grado, hablamos de interpretar y elaborar instructivos, y lo tengo que pasar hacia acá, que tenga la capacidad de redactar instrucciones y normas, para posteriormente ser consecuente e ir brincando dentro de este andamiaje. Entonces, para todo esto nosotros debemos de considerar que en este trabajo que nosotros vamos a llevar a cabo para el intercambio de actividades de aprendizaje durante el diseño de actividades ya diversificadas, considerando lo que nos dice para el plan de atención para el desarrollo extraordinario de recuperación. Entonces, ¿qué vamos a considerar? Pues que si vamos a estar con primer año, trabajamos con sexto, con segundo año, trabajamos con primero, y con tercer año, trabajamos con segundo. Y a partir de ahí es como nosotros vamos a empezar a hacer los andamiajes, y vemos aquí cómo nos dice, redacta instrucciones y normas. Entonces, utilizando el mismo ejemplo, vamos a empezar a hacer la construcción de las actividades que nosotros tuviéramos que realizar, ¿no? Entonces ya nos ubicamos aquí en el organizador curricular. Por eso es muy importante que nosotros conozcamos cuáles son los aprendizajes esperados que lo integran, para que de esa manera lo podamos maniobrar y saber cuál es la habilidad cognitiva que tenemos que nosotros condensar o trabajar o monitorear con la intención de que ésta sea fortalecida. Dentro de todo esto nosotros tenemos que considerar que se trabaja con la taxonomía de Bloom para poder nosotros valorar cada uno de los aprendizajes esperados, y considerando la dimensión cognitiva que tiene cada uno de estos, debemos de tomar en cuenta que es la habilidad que tenemos nosotros para pensar las cosas, y sobre todo en ese entorno en el que gira el conocimiento y la comprensión de cualquier tema. O sea, no importa cualquier situación, tiene que pasar por estas dimensiones cognitivas en conforme los vamos a ir apropiando. Entonces, para esta ocasión nosotros vamos a utilizar de los 6 niveles, de los más altos, porque como nos dice el aprendizaje, dice interpreta y elabora, y aquí lo encontramos, elaborar, interpretar, y se encuentran dentro del nivel de síntesis y evaluación, donde nos dice que el alumno crea, integra, combina ideas, plantea, propone nuevas maneras de hacer, crea ya aplicando un conocimiento, emite juicios, y sobre todo da objetivos, o ya es objetivo en una instrucción o un pensamiento o un conocimiento. Entonces es lo que se está pidiendo, ¿no? Dentro de todo esto, y sobre todo considerando lo que nos dice el aprendizaje esperado. Dentro de todo esto nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, la importancia que vamos a ir haciendo para la reducción de las habilidades cognitivas. Y esto es muy fácil. Para esto nosotros, para ir utilizando estos verbos y poderlos ir reduciendo, pues vamos a hacer una inversa proporcional. Si nos vemos, dice aquí, elabora y sigue instructivos para eso, pues nos vamos a ir a estos niveles que son los más altos. ¿Y cómo los vamos a reducir? Bueno, vamos a realizar un análisis y sobre todo una evaluación de cada uno de los verbos relacionados en correspondencia a la definición de lo que se tiene que hacer. Entonces, si vemos que aquí nos dice que tiene que redactar y que tiene que realizar, bueno, hace una justificación. Posteriormente nos dice que va a buscar un instructivo, y vemos cómo se va reduciendo. Y si vamos tomando en cuenta esta misma situación, vamos a pasar de que él interpreta, elabora, analiza, usa, describe e identifica. Entonces es lo mismo que hizo el estudiante. Si se fijan, primero aquí pide que redacten el instructivo y lo elaboren un juguete describiendo sus características. Después, como no se pudo completar, busca un instructivo en internet y otras fuentes, describe sus características sobre cómo lo se compone,
y dirige ante el equipo cómo elaborar un juguete, ¿no? Entonces vemos cómo se va reduciendo. Entonces analiza, pregunta a sus familiares sobre los juguetes que construían o sus juegos cuando eran pequeños. Entonces vemos cómo se va reduciendo con la intención de hacerlo comprensible y sobre todo amigable para todos los estudiantes que todo lo puedan realizar. Y es de esta manera en la cual nosotros vamos a hacer la reducción de los niveles de habilidades cognitivas. Para eso, pues primero vamos a identificar, como lo dijimos, en el organizador curricular, dónde se encuentra nuestro aprendizaje esperado para a partir de ahí irnos a la taxonomía de Bloom y poder saber cómo vamos a ir utilizando los verbos relacionados para poder hacer el diseño de las actividades. Entonces, no es algo muy difícil. Si tuviéramos alguna duda, tenemos ya aquí, esta es la liga para el video de la estrategia de zona, en este caso es la que se trabajó en la zona 12, ahorita ya es la 31, entonces es la estrategia de zona para la identificación del abandono escolar y una valoración diagnóstica. Más que nada aquí se hablaba de una construcción de todo esto que se tiene que hacer, pero algo muy importante que vamos a ver también en este link que se les pone aquí, es el ejemplo de una ficha de clase donde ya vamos a ir relacionando cómo vamos a elaborarla, cómo la vamos a estructurar, ya vinculándolo con el plan y programas, con la taxonomía de Bloom, con la construcción de los aprendizajes. Entonces, si hubiera alguna duda de cómo lo vamos a elaborar, les recomendaría este de aquí. Si tuviéramos alguna duda de cuáles van a ser las fechas o la integración de nuestro plan de atención para el periodo extraordinario, les recomendaría este, ¿sí? Y ya para terminar hacemos un resumen. Entonces, lo que tenemos que hacer primeramente una vez que vamos a elaborar esto, ya con los aprendizajes esperados que ya seleccionamos previamente en todos los trabajos que hemos realizado, es identificarlo en qué parte se encuentra del organizador curricular para saber qué es lo que tengo que hacer. Entonces, si él está aquí y no lo ha logrado, pues me tengo que regresar porque este es el andamiaje, o sea, no me lo puedo brincar. Para eso es esto. Entonces, si el alumno está aquí, me pide que redacte instructivos, entonces me voy a ir yo a la situación donde me dice en la taxonomía de Bloom que él va a hacer una redacción, ¿sí? Y a partir de ahí, aquí me dice escribir. Bueno, entonces ya voy encontrándole que también me pide eh, instructivos y normas. Entonces vemos cómo lo vamos a ir haciendo este andamiaje, y esa es la importancia para que nosotros ubiquemos aquí en la taxonomía de Bloom cuáles son las habilidades cognitivas que se tienen que realizar y cuáles son los verbos relacionados. O sea, a partir del verbo relacionado va a ser como lo vamos a ir haciendo. Y si se fijan, no estamos cambiando nunca el aprendizaje esperado. Esa parte es muy importante, no se pierdan. Por eso les decía, si había algunas dudas más profundas, les recomendaría este video, porque aquí ya se habla de manera específica cómo vamos a trabajar el diseño de una ficha de clase con un enfoque transversal y sobre todo vinculándolo con la programación que ya se tiene en Aprende en Casa, que es este. ¿Sí? Aquí ya nada más vamos a hablar de cómo vamos a hacer esa reducción de los niveles de habilidades cognitivas para cada uno de los estudiantes dentro del plan de atención para el periodo extraordinario de recuperación. Entonces, para todo esto nosotros vamos a utilizar la taxonomía de Bloom en correspondencia a las habilidades cognitivas que se tienen que realizar y sobre todo los verbos relacionados, que serían los que se pondrían aquí, ¿sí? Y no estamos cambiando el aprendizaje esperado, solamente estamos cambiando el propósito y las actividades. Esta parte es muy importante, por eso les decía, si ya tenemos determinada esta clasificación, pues ya no moverla, porque es la que nos está determinando cómo vamos a trabajar con los estudiantes, que es esta de aquí, y es algo que yo les sugeriría que así lo dejáramos, porque ya tenemos a los estudiantes clasificados por su nivel de comunicación y participación, y sobre todo aquí nos vamos a tener ya sobre su desempeño, para que ya posteriormente podamos nosotros hacer esto, que es ya el diseño de una actividad diversificada, atendiendo a cada uno de ellos en correspondencia a la clasificación que ya hicimos. Y de esta manera a estas actividades les vamos a ir poniendo fecha, y de esa manera se construye el plan de atención para el desarrollo extraordinario, para el periodo extraordinario de recuperación. Entonces, nada más le pondríamos fecha a cada una de las actividades que vamos a desarrollar durante todo este tiempo,
Si tuviéramos alguna duda, vuelvo a repetir de cómo lo vamos a articular, pues lo vemos en este. Y ya nada más de esa manera se construye porque nos dice que ese plan de atención no es otra cosa más que una planeación que va estructurada de tal manera que se atiende objetivamente todo el tiempo que el estudiante va a estar y con la intención de que se lleve a cabo una recuperación de los aprendizajes del grado anterior y sobre todo que no olvidemos que lo vamos a hacer del 13 de septiembre al 23 de noviembre. Entonces, aquí ya sabemos cómo vamos a hacer esa reducción para meterlo en este tipo de formato que está. Hay que buscar nada más ya algunas sugerencias que vienen en las actividades que ya se nos dan en la programación de Aprende en Casa. Ya aparece en la plataforma los ciclos anteriores y solamente integrarlas y ponerle la fecha y ya de esta manera la vamos a ir construyendo. Si hubiera alguna duda, compañeros, de cómo hacer esa construcción, quedamos en esa comunicación para hacerlo. No olviden que en el sello QR de los oficios o de la supervisión está el enlace directo para todos los links de las acciones que se están realizando o de las capacitaciones anteriores, así como para el espacio de asesoría y acompañamiento que se va o que se puede realizar. Bueno, compañeros, espero que sea de bastante ayuda este trabajo y estamos en comunicación, como vuelvo a repetir, por si tuvieran alguna duda o necesitaran alguna sugerencia sobre cómo van a ustedes elaborar el plan de atención para el periodo extraordinario de recuperación de sus centros escolares. Saludos a todos.